Hay muchos temas en el plano Así internacional es, para Jorge. abordar. Uno de ellos tiene que ver con lo que ha sucedido durante el fin de semana, y ya lo habías anticipado cuando nos visitaste el pasado lunes, y tiene que ver, lo decíamos, con las elecciones En España. en España. Cataluña. Sí, Cataluña. Elecciones que han dejado o han traído algo de alivio, de tranquilidad para Pedro Sánchez. Para Pedro Sánchez sí, porque el Partido Socialista Catalán multiplicó sus votos de las elecciones anteriores. Hace 4 años tenía 33 diputados en la legislatura de Cataluña, ahora tiene 42, sumó 9. El que está mal es el partido que actualmente gobierna Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña. En cambio, ese señor, Carles Puigdemont, que fue el presidente que declaró la independencia catalana el 1 de octubre de 2017, hoy salió segundo cuando su partido hace 4 años había salido tercero. De todas maneras, Jorge, lo que hay que decir es que, una primera lectura es que Cataluña se hizo conservadora, porque los independentistas duros retrocedieron. Porque alguien me dirá, sí, pero ganaron los socialistas. Sí, pero los socialistas también están gobernando Madrid, Jorge. Y de alguna manera lo que hay es un reconocimiento a la política de Pedro Sánchez de contener a los independentistas, tanto los del País Vasco como los de Cataluña. Alguien me preguntó hoy a la mañana, ¿pero eso significa que el socialismo va a gobernar Cataluña? No, Jorge, no necesariamente. Europa tiene un sistema parlamentario de gobierno que, a diferencia de nosotros los americanos, que tenemos sistemas presidencialistas donde vos ganaste la elección, vos elegís tu gabinete y vos gobernás el periodo que te toca. En Europa, país por país, sí, son parlamentarios. ¿Qué significa? Que luego de las elecciones hay un mosaico ideológico en los poderes legislativos, y ese mosaico ideológico te dice si tenés los números para gobernar o no. La Constitución de España nos está diciendo que probablemente, repito, probablemente haya nuevas elecciones. Le comentamos a la teleaudiencia, para gobernar la región autónoma de Cataluña hay que tener 68 votos en el Parlamento catalán. ¿Cómo quedó? El Partido Socialista de Cataluña, de Salvador Illa, tiene 42, es decir, que le hacen falta 26. ¿Podría conseguirlos? ¿De dónde? De Esquerra Republicana, que tiene 20, y del partido de Pablo Iglesias, los Comuns, que tiene 6. Justo, 42 más 20 más 6 nos da 68. Pequeño problema, me dirás, bueno, pero entonces ya está. No está, porque Esquerra Republicana, que acaba de perder feo las elecciones, ha dicho, varios de Argentina tendrían que escucharlo, el electorado nos puso en la oposición y por lo tanto vamos a hacer lo que el electorado quiso. De esta manera, entonces, Salvador Illa no tendría los votos. Veamos a Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, que sale segundo y dice, yo apuesto a un gobierno cuatripartito. Suma 35 de Junts por Cataluña, 20 de Esquerra Republicana, 4 de la CUP y 2 de Alianza Catalana. No les da 61. Pero apuestan a una abstención del socialismo y que pudieran llegar a ser gobierno. Tampoco se estaría dando, querido Jorge, porque Esquerra Republicana, insisto, ha dicho que va a pasar a la oposición. ¿Cómo es el sistema? Te lo cuento brevemente. Desde el momento en que alguien propone su candidatura en el Poder Legislativo, a partir de ahí va la primera votación. En esa votación vos tenés que tener más de la mitad de los votos. ¿No lo conseguiste? En 48 horas, nunca antes, en 48 horas, segunda votación. Los sí tienen que ser superior a los no. Acá no se aprecia eso porque lo que se ve es que los partidos opositores van a seguir votando no. Cuando en la segunda votación no hay un candidato que haya sido impuesto como presidente de gobierno, quedan 2 meses. Si en 2 meses no hay una nueva designación de un candidato, hay que llamar a nuevas elecciones. Probablemente algunos sectores independentistas estén apostando a esto. Pero estamos hablando de 2 meses, sí, y todavía nos queda 1 mes. 1 mes para las elecciones legislativas de la Eurocámara. Y cuidado, Jorge, lo estamos diciendo con tiempo, es muy probable que en Europa en general haya un muy brusco giro a la derecha racista, xenófoba y anti-inmigrante en gran parte de los países de la Europa que forma parte de la Unión Europea.
Lo vamos a ver más adelante. Bien. Va a ser en junio. Pablo, te propongo que brevemente nos comentes qué va a pasar en el Reino Unido con otra elección. Bueno, en el Reino Unido, querido Jorge, hubo elecciones hace una semana y el oficialismo perdió más de la mitad de los concejales, en elecciones municipales que estaban en juego. De alguna manera fue una paliza para el Partido Conservador y lo que se decía en el Partido Conservador es el primer ministro Rishi Sunak se tiene que ir. Bueno, cundió la sensatez. ¿Por qué te digo esto, Jorge? Porque iba a ser la primera vez en la historia que el partido más viejo de Occidente, el Partido Conservador, y el más ganador de la historia de Occidente, el Partido Conservador del Reino Unido, iba a tener 6 líderes en 8 años. Por lo tanto, quedan atados a la suerte de Rishi Sunak para las elecciones del año que viene. ¿Qué se puede decir? Que va a ser una paliza del Partido Laborista. Bien, cambiamos de tema. Israel cumpleaños. Mañana. 75 años. Es un aniversario duro. Un aniversario que tiene que ver, querido Jorge, miren estas imágenes que tienen que ver con el líder histórico, el fundador del Estado de Israel, David Ben Gurión, cuando, junto con Jabotinsky, junto con otros líderes, el día 14 de mayo de 1948, en cumplimiento de la resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que estableció la partición de Palestina, declaraba la independencia del Estado de Israel. No obstante, querido Jorge, la independencia de Israel le permitió festejar 4 horas, porque ese viernes 14 de mayo de 1948, que era el día 5 del mes de Iyar del año 5708 de acuerdo al calendario judío, ejércitos de 5 países árabes invadieron y comenzó lo que se llama la Guerra de la Independencia. Israel hasta el día de hoy ha tenido como mínimo, no contemos los ataques terroristas, 5 guerras, ha tenido problemas y hoy por hoy solo tiene fronteras estables con Jordania y con Egipto. Es el único caso en la historia de un país que no tiene fronteras y que está técnicamente en guerra con gran parte de sus vecinos. Es decir, podemos decir que es un país que sí ha tenido muy poca paz. Te diría que prácticamente sus habitantes han tenido que acostumbrarse a vivir con alarmas antiaéreas y con el hecho de saber que vos despedís a tus hijos y no sabés si los volvés a ver por la noche. Bueno. También un país que ha sido víctima del terrorismo y un país que ha comenzado a contestar con una enorme dureza. Yo lo que le pido a nuestra teleaudiencia es que cuando analicemos estos temas, digamos, es cierto que una democracia, probablemente la única democracia en la región, que es Israel, y reacciona de la forma en que reacciona, no veamos todo solamente con un solo lente. Es indudable que es cuestionable lo que está haciendo el Estado de Israel en la Franja de Gaza. Es cierto que es así. Ahora, lo que tenemos que analizar es qué hacemos con movimientos que hoy por hoy no aparecen tan condenados por el mundo como los movimientos terroristas. Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica y otros cuantos que atacan impunemente al Estado de Israel. No quiero irme sin algún comentario, querido Jorge. Lo de Gaza se va a agravar, lamentablemente, por las cuestiones internas del gobierno de Israel. La extrema derecha no va a permitir que Netanyahu se retire. Pero además, esto va a tener otra consecuencia. Y esa otra consecuencia es que el voto joven que necesita Joseph Biden lo está perdiendo gracias a las manifestaciones pro-Palestina en las universidades. Esto significa, querido Jorge, que el 6% de indecisos que puede definir la elección de noviembre son jóvenes. Y esos jóvenes hoy pueden inclinar la elección, escucha esto, en 7 estados: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Te quiero recordar que en estos 7 estados el sistema electoral es lista completa. Por lo tanto, vos ganás por un voto y te llevas todos los electores de presidente en cada uno de esos estados. Con que Donald Trump gane por un voto en cualquiera de estos estados, puede perder por 2 millones de votos en Nueva York y en California, que va a ser presidente Donald Trump, si es que no va preso antes. Es decir, lo que ha generado el conflicto en Israel, allí en Gaza, Israel y la Franja de Gaza, está repercutiendo a nivel mundial. Sí, y una de esas repercusiones la tiene Estados Unidos. Exactamente. Increíble, ¿eh? Increíble realmente. Bueno, Pablo, ¿algo más por agregar del plano internacional, por lo menos de lo que teníamos previsto charlar? Mira, Jorge, más que del plano internacional, simplemente una reflexión. Veo que por ahí los titulares en la prensa en general y en Argentina se preocupan por muchas cosas, pero no por algo que lamentablemente está naturalizado en la sociedad. ¿Y qué es? Los lesbicidios.
la muerte de lesbianas, la muerte de trans, la muerte de mujeres, en líneas generales, y que ayer se cobró una nueva víctima en Argentina. Yo no estoy viendo una condena social y a mí me preocupa. Cuidado con estas cosas, querido Jorge, porque cuando la sociedad naturaliza cualquiera de las formas de violencia, y en este caso estamos hablando de violencia de género, la puerta abierta a la criminalidad se abre y de par en par.